Es así. Entonces, bueno, volviendo al tema anterior, el tema de la caída del Imperio Romano era que tanta frontera que tenía, no podían controlar la inmigración, no podían controlar las incursiones germanas de todos los enemigos que tenía alrededor de Roma, empezó a desestabilizarse económicamente. Los esclavos que tenían los romanos empezaron a hacerse libres o adinerados, con poder. Entonces empezó a trabajar más la ciudadanía romana. Eso provocó que tuviesen que pagar más y más a los romanos. Un declive de Roma increíble. Sí. Y aquí es la parte en la que no se sabe por qué cayó el Imperio Romano. Hay muchos factores, lo que te dije, de muchas incursiones enemigas, de ejércitos enemigos. Los hunos fueron súper importantes. ¿Los hunos? Los hunos eran una tribu nómada Sí. de soldados que todos, en cuanto nacías, se te empezaba a instruir para el ejército. Y por donde pasaban, asolaban, literalmente. ¿Sabes de dónde venían? Sí, era de la zona de Asia. De la zona de Asia. Y vinieron hacia Europa. Y creo que incluso tenían una... No estoy seguro, pero me suena que tenían incluso una tribu que eran los hunos blancos. Puede ser que era una tribu parecida y muy cercana a ellos. Pero bueno, el tema de los hunos... ¿tú conoces a Atila? La figura de Atila. No. Atila fue un general germano, huno increíble, que fue de los que más miedo provocó en toda Europa. Asoló... Pero por lo bueno que era estratégicamente... Por el miedo. O sea, por el miedo en el sentido de los hunos, por donde pasaban, sí, violaban, asesinaban, saqueaban y te destruían y te dejaban la ciudad. No hay ciudad. Sí. Entonces, claro, esa noticia se corre por Europa y que sabes que es un ejército que no pierde, que por donde pasa violan, matan, asesinan, tal. Y dices tú, como vengan aquí, ¿sabes? Pues se creó hasta una leyenda sobre Atila y todo, porque era un general increíble de los hunos. Y te voy a contar ahora, cuando te comente un poco la separación de Roma, vale, lo que hizo Atila y tal. Tras este momento de gran crisis de Roma, se dividió Roma en dos. Porque se entendía que al ser tan grande, no se podía... ¿En qué parte se dividieron? A ver, primero... Bueno, cuando... Sí, no. Sí, cuéntalo como mejor quiero. Primero Roma, o sea, se dividió dos veces. ¿En cuatro? No, se dividió... Primero... Se dividió dos veces en dos partes. ¿Dos veces? Vale. La gente solo habla de una, que es la parte final. Pero Roma permaneció unificada, pero partido administrativamente. A nivel de, bueno, Roma es Roma, pero administrativamente hay que dividirlo en dos, porque si no, no podemos controlarlo. Y es verdad, no se podía controlar. Era un territorio tan grande que para ese entonces no se podía. Ahora sí, bueno, pero en ese momento era imposible. Y se dividió administrativamente, luego se volvió a unificar y volvieron a ver que no era posible, que era una situación que no se podía llegar a dar. Y volvieron a dividirlo otra vez, ahora ya, no solo administrativamente, sino políticamente, tema de sociedad también, se dividió en dos partes, el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente. Occidente y Oriente, ¿vale? Más o menos, ¿dónde estaba la franja de...? A ver, igual. La franja, exactamente no sé qué decirte en qué país, pero básicamente tenían el de Occidente, tenía la parte de Italia, incluyendo Italia, sí, a la izquierda, hacia sí, el oeste, hasta España, obviamente. Hasta España, sí. Y la otra parte... Es el Imperio de Occidente. O sea, de Oriente, perdón. De Oriente. Y permanecieron divididos y aquí ya llega la parte final de la caída. El Imperio de Occidente empezó a entrar en una crisis enorme. Muy, muy grande, ya de la que tenían. Y el Imperio de Oriente empezó a proliferar. Llegaban incursiones a Oriente y lo que hacían era pagarles para que atacasen a Occidente. Que eso tampoco se habla de ello. ¿Cómo? Porque claro, al final eran Roma. Sí, eran Roma, entendible, como Roma. Y, bueno, historiadores hablan de que Roma realmente era solo Occidente. Oriente era otra cosa. ¿Tenía otro nombre o...? Sí, o sea, era Oriente y luego se empezó a llamar Bizantino. El Imperio Bizantino. Sí. Entonces, claro, como eran Romas distintas... Sí. Decían, pues hombre, a mí yo me salvo el culo y digo, te pago para que ataques a la otra Roma, que es Roma también, te sirve
y te piras. Y encima te pago, ¿sabes? O sea, 2 por 1. Y yo me libro. Entonces, bueno, Occidente empezó a caer porque encima tenían las peores guerras con Atila, con los germanos. Y Atila tenía una frase que llega, o sea, una frase, un proverbio que llegó hasta hoy en día, que es por donde pasa el caballo de Atila no crece la hierba. Como diciendo que por donde pasa es caos y... Destrozamos todo y no queda nada. Sí. Y bueno, los hunos tenían los Sí. caballos como algo súper místico, sus mascotas y, bueno, mascotas, animales cercanos a ellos. Y combatían con los Combatían caballos. con ellos y era increíble el apego que les tenían con ellos, porque los hunos tenían un combate caballería pura y dura. Tropas de a pie, nada. Eran todo con caballos y eso provocaba el tema de escaramuzas. El atacarte y como yo voy con caballo, huyo más rápido que tú, te disparo, me voy para atrás, te disparo y tú al final terminas hundido. Sí. Y los caballos en ese entonces era algo no único, pero bastante exclusivo. Y los hunos lo tenían. Y Atila pues terminó, bueno, muriendo en su boda, en la noche de bodas encima, Callado. en la cama con la pareja, con su esposa en ese momento. Sí. No se sabe por qué murió. Los atacarían, entiendo, ¿no? No se sabe, o sea, se cree que murió. Esto ya es opinión, supongo, ¿no? No es nada comprobado. No es nada comprobado, es por lo que dicen los historiadores. Vale. Que los historiadores dicen que murió porque le dio un derrame de nariz y estando borracho en la cama, como lo típico de que estás borracho, te quedas durmiendo y te quedas cao. Sí. No se enteró del derrame, se ahogaba en sangre, por la sangre que le caía para adentro y se ahogó en sangre. Otra teoría es que le mató a la esposa, durmiendo. Eso que te iba a decir, o sea, tú te ahogas y no se entera la esposa que estaba en la cama. Ya, no lo sé, es que no sé, claro. Igual su sueño era muy profundo y no se entera de nada, ¿no? Igual, No sé. bueno, el alcohol igual lo mató, no sé. Igual se lo mató, no le tumbó y no se enteró de nada. Claro. Pero no sé, claro, es que no está comprobado, obviamente, oficialmente no está comprobado, pero se cree que fue por eso, un derrame de nariz, que es la teoría más que más creen los historiadores que fue la verdadera y la verídica, pero bueno, habrá que esperar a ver si surge por ahí un texto o algo Sí. que lo confirme. Entonces, bueno, Occidente terminó cayendo y 1000 años después el Imperio Bizantino, el Imperio de Roma de Oriente. ¿Por qué cayó el Imperio de Oriente? Por el tema de las cruzadas. Porque ya empezamos a acercarnos al tema de la Edad Media. En la parte final del Imperio Bizantino llegaron los otomanos, llegaron las cruzadas y aunque consiguieron repeler las cruzadas pagándoles, Sí. terminaron volviendo y terminaron cogiendo Constantinopla, que es la capital de... Estambul. Es la capital de... Bueno, digo, del Imperio Bizantino. Sí. Y así fue la... Está en Turquía actualmente, es Estambul, la ciudad de Estambul. Sí. Entonces, realmente el Imperio de Roma fue algo súper próspero, pero que terminó cayendo por separación, porque incluso la separación de Roma, que estuvo bien hecho, porque fue para poder controlar bien Roma, esa separación fue también lo que provocó